Buenos días para todos. Mi nombre es Hanna Larcón y pasando al tema, a veces pensamos que la filosofía política es cosa del pasado, pero en realidad está en cada decisión que tomamos como ciudadanos y trabajadores. Weber y Marx no solo estudiaron sociedades antiguas, predijeron mucho de lo que estamos viviendo el día de hoy. Eh, Hoy no queremos presentar esto solo como una exposición, sino como una reflexión. Para abrir este recorrido, nuestro compañero Danilo va a empezar. Hola, buenos días. Vamos a hablar sobre la racionalización del poder público en el Estado moderno según Max Weber. Podemos decir que para Max Weber este concepto es muy clave, es en la sociología política, pues Max Weber es uno de los fundadores de la sociología moderna. Pero, ¿qué significa la racionalización para Weber? En términos generales, para Weber, la racionalización es el proceso del cual la sociedad moderna sustituye tradiciones, emociones, valores por normas impersonales, eficiencia, burocracia y lógica formal. En el ámbito político, esto implica que el ejercicio del poder ya no se basa en la tradición o en el carisma de los líderes, sino en estructuras legales, instituciones y normas racionales. Estado moderno según Weber. Pues bien, Weber define el Estado moderno como una asociación del dominio político que reclama con éxito el monopolio de la violencia legítima dentro de un territorio determinado. Esta definición incluye varios elementos claves, como por ejemplo, monopolio de la violencia legítima, que solo el Estado puede usar la fuerza de forma legítima. El territorio, hay una legitimación geográfica y la legitimidad, el poder debe ser reconocido como legítimo por los ciudadanos. Tipos de denominación legítima según Weber. Tenemos la denominación tradicional, la denominación carismática y la denominación legal racional. La primera es basada en la costumbre y en la tradición, como por ejemplo las monarquías. La obediencia se da por siempre fue así. En la denominación carismática, basada en el carisma del líder, profetas, revolucionarios, depende de las cualidades personales extraordinarias. En la denominación legal racional, podemos encontrar que es la propia del Estado moderno, basada en normas legales, formales y en burocracia. Las personas obedecen a leyes, no a individuos. El poder se ejerce a través de funcionarios profesionales, normas impuestas racionalmente y procedimientos estatales. Podemos pasar al siguiente compañero. Buenas tardes, estimados compañeros, estimada profesora. Continuamos con la lucha de clases en el contexto del capitalismo global de Karl Marx. Como dije, la lucha de clases en el contexto del capitalismo global de Karl Marx, iniciando con una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué, a pesar del desarrollo económico y tecnológico global, la riqueza sigue concentrada en pocas manos? Karl Marx afirmó que toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Esta lucha entre quienes poseen los medios de producción y quienes solo tienen su esfuerzo del trabajo sigue siendo el motor de los conflictos sociales, aunque hoy se manifiesta de forma más globales y complejas. Por ejemplo, en el capitalismo contemporáneo, la lucha de clases ya no se da solo dentro de un país, sino a una escala mundial. Las grandes corporaciones multinacionales, los mercados financieros y las plataformas digitales dominan la economía global, mientras millones de trabajadores viven en condiciones precarias. Tenemos que la historia humana es la historia de las luchas entre clases sociales opuestas. La lucha de clase en el contexto del capitalismo global, tenemos que clases sociales están entre la burguesía y el proletariado, de acuerdo a Marx, donde la burguesía pues son los dueños del capital y los medios de producción, y el proletariado pues la mano de obra, que son los trabajadores que venden su esfuerzo de trabajo. Según Oxfam es una confederación internacional de organizaciones no gubernamentales que trabaja en más de 90 países para combatir la pobreza. Según ellos,
El 1% más rico del planeta posee casi la mitad de la riqueza mundial. Un ejemplo, tenemos que los trabajadores de aplicaciones como Uber o Rappi representan una nueva clase obrera digital, pero no tienen ninguna clase de estabilidad, ni derechos laborales, ni pensionales, a menos que ellos mismos coticen como independientes. También en muchos países del sur global, las empresas extranjeras explotan recursos y mano de obra barata, reproduciendo un neocolonialismo económico que Marx habría reconocido como parte de esa expansión capital. En palabras simples, el capitalismo global actual profundiza las desigualdades que Marx ya había denunciado, la acumulación del capital en unos pocos y la precarización del trabajo en muchos. Hoy, como vemos en la imagen, la lucha de clases no se ve como una guerra abierta, pero sigue viva en las desigualdades económicas, en la brecha salarial, en la falta de derechos laborales y en el poder que ejercen las élites financieras globales. Entonces, esa gran pregunta que deja Marx es: ¿podrá la humanidad construir un sistema económico más justo o seguiremos atrapados en las mismas relaciones de dominación, solo que ahora a una escala global? Buenos días, mi nombre es Camilo Yamil y pues el tema es el trabajo a la alienación en la era digital. En la era digital, el concepto de alienación laboral es formulado por Karl Marx, porque con una gran relevancia. Marx describía cómo el trabajo se deshumanizaba al perder el control sobre el proceso y el producto de su trabajo. Esta idea no solo sigue vigente, sino que se ha intensificado como plataformas de Rappi, Uber y Amazon. Estas empresas reconfiguran las relaciones laborales prometiendo flexibilidad, pero en realidad no profundizan la precariedad y la despersonalización. Recordemos la teoría de alienación de Marx. Él identificó 4 formas en el capitalismo: la alienación del producto, donde el trabajador no posee lo que produce; la del proceso, que se vuelve una actividad impuesta y sin sentido; la esencia humana, convirtiendo el trabajo en un mero medio de supervivencia; y la de los otros, rompiendo lazos sociales. En el contexto digital, estas formas se manifiestan de nuevas maneras. Por ejemplo, los riders de Rappi o conductores de Uber no controlan tarifas ni algoritmos, sino que dictan su jornada. Son aislados de la relación con productos de los compañeros y de una vida mejor. Marx indicó que el trabajador no labora para satisfacer sus necesidades, sino como medio para satisfacer necesidades en un trabajo forzado. Ahora, transformemos la lección de cómo ha cambiado. Las plataformas prometen autonomía, imponen control, vía algoritmos que regulan tiempo, rutas y penalizaciones sin diálogo. El trabajador está alineado en su labor, en datos monetizados y en empresas sin justas contraprestaciones. La precarización se intensifica sin contratos fijos, sin protección social, transfiriendo riesgos al individuo. Esto es una nueva fase de capitalismo, donde la alineación pasa de fábrica a la pantalla y del celular a la pantalla. Desde la perspectiva de Max Weber, 2 ideas claves: la racionalidad burocrática, plataformas lógicas y eficientes, y el descalentamiento del mundo, donde el trabajo se pierde de un sentido tradicional a una barrera invisible. Volviendo a Marx, descartemos la apropiación de plataformas que dan una parte desproporcionada de valor generado, generando fracciones mínimas a los trabajadores y dañando su forma de trabajar honradamente. En conclusión, ha desaparecido la digitalización, las formas de cambiar la forma de trabajo, vida y tiempo, y ha generado desafíos contemporáneos como cómo se regula el tiempo en las empresas, y estas empresas generan ganancias absolutas sin pagar de manera segura a los trabajadores. Si seguimos ese rumbo, normalizaremos una sociedad donde la explotación se oculta tras interfaces amigables y sin un mejor trabajo para las personas. Doy paso a mi siguiente compañero para que avancemos en el tema. Bueno, hola, buenas tardes.
El día de hoy, bueno, soy María Manrique y el día de hoy voy a hablar un poco sobre la burocracia y el control social en los estados contemporáneos, desde la perspectiva de Max Weber. Bueno, primero que todo, creo que es importante definir la burocracia según Max Weber. Tiene características claves como las que podemos ver en la diapositiva, como reglas escritas, jerarquía, impersonalidad, orden, eficiencia, jaula de hierro, rigidez, lentitud y deshumanización. Hanna, si puedes pasar la diapositiva. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con el control social en los estados democráticos. La burocracia, según Max Weber, como dije anteriormente, tiene algunos parámetros ya establecidos que hace que el sistema funcione como una máquina bien organizada. Ese es el ideal. Pero también tiene un lado oscuro, un lado tal vez del que Max Weber advirtió, y es que puede volverse excesivamente rígida, impersonal y limitar la autonomía de las personas. A esto lo llamó la jaula de hierro, es decir, una sociedad dominada por normas técnicas donde el ser humano o el trabajador en este caso pierde absolutamente toda su libertad, su creatividad y su autonomía. Esto se refleja hoy en muchos estados democráticos. Por ejemplo, en Chile, un país latinoamericano, la burocracia ha hecho que los trámites estatales puedan ser lentos, excluyentes y difíciles de acceder, especialmente para personas con menos recursos. Por ejemplo, ahora con el tema de la globalización y la digitalización, en Chile el acceso al sistema de salud está muy condicionado al acceso digital, pero pues acá en Latinoamérica y en Chile también hay muchas personas que tal vez no tienen los recursos para acceder a Internet o para tener un dispositivo móvil, o también está el caso de los adultos mayores que no saben cómo ingresar, que no tienen las herramientas para hacerlo, y esto hace que por tal vez el afán de que todo salga bien, de que todo funcione como una máquina, se acaben olvidando de aquellas personas que no entran en el promedio. Otro ejemplo es el de Estados Unidos, en el que la burocracia usa la tecnología para monitorear a la ciudadanía. Y pues esto genera eficiencia, pero también vigilancia masiva y es un poco un abuso a la privacidad de cada ciudadano. Entonces, ya teniendo esto, nos preguntamos, ¿la burocracia sigue siendo una herramienta eficiente o está reproduciendo desigualdades, lentitud y control excesivo? Y acá tenemos la reflexión de Weber, que es que la racionalidad moderna no debe convertirse en una prisión. Tal vez el desafío hoy sea encontrar un equilibrio entre organización eficiente y respeto por la libertad y la equidad. Tal vez no irse a ninguno de los dos extremos, ni a la racionalidad excesiva en el que pues tal vez no se consideran otras personas fuera del promedio, ni tampoco pues a la libertad, mejor dicho, pues exagerada, ¿no? Bueno, eso es todo y ya Hanna puede seguir. Gracias. Como lo mencioné anteriormente, mi nombre es Hanna Larcón y en esta parte final de la exposición quiero explicar cómo Karl Marx y Max Weber nos ayudan a entender el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la política actual. Para empezar, Marx, la ideología es una forma de dominación. Él decía que las ideas de la clase dominante en cada época, antes ese control se hacía desde la religión o la educación, pero hoy se hace desde los medios y las redes sociales. Las plataformas digitales no solo informan, sino que definen qué es verdad o qué es mentira. Y también discuten, no sé de qué lado tenemos que estar. Lo vemos como en las fake news, la polarización o las campañas políticas que se libran en Internet. Ya no solo se lucha como para el poder económico, sino para tener el control de la información. Desde Weber también podemos entender esto. Él hablaba de que las personas actúan según sus valores o emociones, no siempre la pura lógica. Por eso, cuando alguien apoya a un líder político, por lo que ve en redes, no lo hace porque analiza su plan de gobierno, sino porque ese líder conecta con su identidad o con sus sentimientos. Hoy la política se ha vuelto un escenario simbólico.
las imágenes, los discursos y el carisma pesan tanto como las propuestas. Y eso lo explican perfectamente tanto la ideología de Marx como la autoridad carismática de Weber. Y bueno, en conclusión, el poder hoy no solo está en el Estado o en la economía, sino en quien controla la narrativa. Marx nos muestra cómo la ideología sostiene el poder y Weber también nos explica cómo ese poder se legitima a través de emociones y creencias. Muchas gracias.